El Pentágono acaba de confirmar lo que muchos analistas temían desde hace años. Irán ha convertido las islas de Abu Musa y el Gran Tumb en plataformas de ataque armado contra buques mercantes y embarcaciones militares en el estrecho de Hormuz. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, hay pilotos de F-18 Super Hornet en la cubierta del USS Gerald R. Ford recibiendo sus coordenadas de objetivo. La pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta es esta: ¿qué pasa si esos aviones despegan esta noche y esas islas dejan de existir como bases militares antes del amanecer? Vamos por partes, porque para entender lo que está pasando, hay que entender primero por qué ese pedazo de agua vale más que cualquier campo de petróleo en el planeta. El estrecho de Hormuz tiene apenas 33 kilómetros en su punto más angosto. 33 kilómetros que separan la península arábiga de Irán. Por esa franja de agua pasa aproximadamente el 21% de todo el petróleo que se comercializa en el mundo. Cada día, entre 17 y 21 millones de barriles cruzan ese estrecho a bordo de superpetroleros que navegan en fila, casi hombro con hombro, porque el canal navegable es tan estrecho que los barcos tienen que turnarse para entrar y salir. Si alguien cierra Hormuz, no está bloqueando un puerto, está estrangulando la economía global. Irán lo sabe perfectamente, y durante los últimos 15 años ha estado construyendo, piedra a piedra, una arquitectura militar en las islas que controla en ese estrecho. Abu Musa, el Gran Tumb y el Pequeño Tumb son 3 islas que Irán ocupa desde 1971, cuando las tomó por la fuerza justo antes de que los Emiratos Árabes Unidos se independizaran. Hasta hoy, los Emiratos reclaman soberanía sobre ellas. Ese conflicto diplomático nunca se resolvió, y esa ambigüedad legal es exactamente el tipo de grieta que los estrategas militares explotan. En Abu Musa, la más grande de las 3, los ingenieros militares iraníes construyeron túneles subterráneos que sirven como centros de mando protegidos contra bombardeos convencionales. Instalaron sistemas de misiles antiaéreos, incluyendo versiones mejoradas del S-300 que Rusia vendió a Teherán. En la costa, desplegaron baterías de misiles antibuque de fabricación nacional, el Noor, que es básicamente una versión iraní del Exocet francés, con un alcance de hasta 170 kilómetros, y el Qadir, un misil de crucero costero capaz de hundir un destructor. Además, mantienen escuadrones de lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica, el CGRI, que pueden lanzarse desde los muelles en cuestión de minutos. Y en los últimos 3 años, sumaron una nueva dimensión: drones kamikazes Shahed, los mismos que aparecieron en Ucrania, pero en versiones adaptadas para operar sobre agua salada. Los Emiratos llevan décadas protestando diplomáticamente. Cada vez que hay una sesión de la Liga Árabe, el tema vuelve a la mesa. Y cada vez, Irán responde que las islas son territorio iraní y que no hay nada que discutir. Ese polvorín diplomático lleva décadas listo para explotar. Lo que nadie esperaba era que la mecha se encendiera de esta manera. Porque lo que ocurrió hace menos de 72 horas cambió todo el tablero. Era de madrugada en el Golfo Pérsico, cuando el sistema de alerta temprana del USS Carney, un destructor clase Arleigh Burke que patrullaba el sector norte del estrecho, detectó múltiples contactos de superficie saliendo a alta velocidad desde el puerto de Abu Musa. Simultáneamente, los sensores del destructor registraron el lanzamiento de drones desde la misma isla. No eran drones de reconocimiento. Eran Shahed 136, identificables por su filma de radar característica y por el sonido que hacen sus motores. Ese zumbido que los soldados ucranianos describieron como una motosierra en el cielo. El objetivo primario no era el destructor americano. Era el MV Sunion Star, un superpetrolero con bandera de las Islas Marshall, fletado por una empresa con contratos de suministro con aliados de Estados Unidos en la región.
El barco cargaba 2 millones de barriles de crudo cuando 6 misiles y drones fueron lanzados en su dirección en un lapso de menos de 4 minutos. 2 de los proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa del Carney. 4 llegaron al objetivo. El Union Star quedó en llamas. La sala de máquinas fue impactada directamente. 11 marineros resultaron heridos, 3 de ellos con quemaduras de tercer grado. El capitán, un ciudadano filipino de 54 años, perdió la mano derecha. El barco comenzó a hundirse lentamente por la popa, pero el CGR y no terminó ahí. Las lanchas rápidas, unas 8 embarcaciones tipo Bok Hamar, armadas con cohetes y ametralladoras de gran calibre, intentaron rodear al destructor americano. El USS Carney respondió con fuego de sus cañones de 127 milímetros y lanzó 2 misiles Harpoon. 3 lanchas iraníes quedaron destruidas. Las demás se retiraron hacia aguas iraníes. Pero el destructor no salió ileso. Una de las lanchas logró disparar un cohete RPG que impactó en la superestructura del barco. Los daños fueron menores en términos estructurales, pero el mensaje político era devastador. En Washington, el teléfono rojo entre el CENTCOM y la Casa Blanca sonó a las 2:14 de la madrugada, hora del este. A las 2:45, el Consejo de Seguridad Nacional estaba reunido en la sala de situación. El secretario de Defensa entró con una carpeta roja. El presidente escuchó el informe completo en silencio. Luego hizo una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitan para estar listos? La respuesta llegó desde el Golfo de Omán, donde el USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque ya estaban en movimiento. El Gerald R. Ford es el portaaviones más avanzado que existe en este momento sobre la faz de la Tierra. Desplaza más de 100.000 toneladas. Puede operar hasta 90 aeronaves. Su grupo de ataque incluye 2 cruceros clase Ticonderoga equipados con el sistema Aegis, 4 destructores Arleigh Burke adicionales, y algo que no aparece en los comunicados oficiales pero que los analistas de inteligencia confirman: 2 submarinos de ataque clase Virginia navegando en inmersión a profundidades que los hacen prácticamente indetectables. Mientras el grupo de ataque tomaba posición en el mar Arábigo, a unos 400 kilómetros al sureste de Abu Musa, en la cubierta del Ford comenzaba el briefing más tenso que muchos de esos pilotos habían vivido. Los F-18 Super Hornet y los F-35C recibieron sus paquetes de misión. Los objetivos en Abu Musa estaban claramente identificados: 4 estaciones de radar, 7 baterías de misiles antibuque, los muelles del CGRI, 2 depósitos de combustible y los accesos a los túneles subterráneos. La misión no era ocupar la isla, era dejarla ciega, muda y desarmada. En el Estado Mayor, los generales discutían el riesgo de escalada. Uno de los generales de brigada advirtió que cualquier ataque sobre territorio que Irán considera suyo, aunque sea disputado diplomáticamente, podría ser interpretado como un acto de guerra que justifique una respuesta de misiles balísticos contra bases americanas en la región. El jefe del Estado Mayor Conjunto respondió que no actuar también tenía un costo. Si el CGR atacaba buques aliados sin consecuencias, el mensaje sería que Hormuz está bajo control iraní de facto. El debate duró 40 minutos. Luego el presidente firmó la orden. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Tenían derecho los Estados Unidos de atacar esas islas, aunque su soberanía sea legalmente disputada? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, y me imagino que cada quien tiene su posición según desde dónde lo mire. A las 4:17 hora local del Golfo, el primer submarino clase Virginia lanzó su primera salva. 32 misiles de crucero Tomahawk salieron disparados desde las profundidades del mar Arábigo. Cada uno viaja a unos 880 km por hora, siguiendo una trayectoria preprogramada con una precisión de menos de 1 metro.
Viajan bajo, casi rozando el agua, para evitar los radares. Los operadores iraníes en Abu Musa tuvieron menos de 3 minutos de advertencia desde el momento en que sus sistemas detectaron los misiles hasta el primer impacto. Las 4 estaciones de radar de la isla fueron las primeras en desaparecer. Sin radar, la defensa antiaérea iraní quedó operando a ciegas. 8 minutos después del primer impacto de los Tomahawk, la primera ola de F-18E cruzó el horizonte a baja altitud. Llevaban bombas JDAM de 900 kilogramos guiadas por GPS y misiles antirradiación HARM, diseñados específicamente para destruir cualquier emisor de radar que intente encenderse. El comandante iraní en Abu Musa, un coronel del CGRI de 51 años con 20 años de servicio en la Fuerza Naval, intentó establecer comunicación con Bandar Abbas para solicitar autorización de contraataque. La radio no respondía. Las líneas de fibra óptica subterráneas habían sido cortadas por los Tomahawk. El sistema de satélite de respaldo mostraba una pantalla en negro. Estaba solo, con el fuego consumiendo los muelles a su derecha y las explosiones de las baterías de misiles iluminando el cielo a su izquierda. Dio la orden de fuego a sus hombres que aún podían responder, pero los lanzadores ya no existían. Simultáneamente, los destructores americanos en el estrecho lanzaron misiles Harpoon contra las lanchas del CGRI que habían salido del puerto en el momento del primer ataque. Fue una cacería sistemática. Las lanchas rápidas son efectivas en ataque sorpresa, pero contra un destructor con radar de fuego activo y misiles antibuque no tienen ninguna posibilidad. Cuando el sol comenzó a salir sobre el Golfo Pérsico, el balance era brutal. 3 sistemas de misiles antiaéreos destruidos, 7 baterías de misiles antibuque inutilizadas, 14 lanchas del CGRI hundidas o incendiadas, los muelles de Abu Musa convertidos en escombros humeantes. Las estimaciones de bajas iraníes, según fuentes de inteligencia citadas por medios especializados, oscilaban entre 80 y 120 militares muertos. Los túneles subterráneos resistieron, pero sus salidas quedaron bloqueadas bajo toneladas de concreto derrumbado. Abu Musa había dejado de ser una base militar operativa, al menos por ahora. Pero Teherán no iba a quedarse callado. ¿Quién tiene la culpa de que esto llegara tan lejos? ¿Irán, que armó esas islas y atacó un buque civil? ¿Estados Unidos, que respondió con una operación militar de esta magnitud? ¿O los dos lados, que llevan décadas jugando con fuego en el lugar más inflamable del planeta? Es una de esas preguntas donde la respuesta honesta depende mucho de desde donde uno la mira. 4 horas después del primer impacto en Abu Musa, las sirenas de alerta temprana en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, comenzaron a sonar. Al Udeid alberga el Comando Central de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con más de 10.000 efectivos y decenas de aeronaves. Es el corazón de las operaciones aéreas americanas en todo Oriente Medio. Los misiles iraníes Emad y Qadr, con alcances de entre 1.700 y 2.000 kilómetros, fueron lanzados desde plataformas móviles en el interior de Irán. El sistema de defensa antimisiles Patriot en Al Udeid interceptó la mayoría. El sistema THAAD, desplegado en la región, derribó otros. Pero en la guerra de misiles, interceptar el 90% no es suficiente. 3 misiles alcanzaron sus objetivos. Uno impactó en un hangar de almacenamiento en Al Udeid. Otro cayó en la periferia de la base aérea de Al-Dafra, en los Emiratos Árabes Unidos. El tercero destruyó un depósito logístico. El saldo: 6 militares americanos muertos, más de 20 heridos, infraestructura dañada pero no destruida. El líder supremo de Irán apareció en televisión estatal con una declaración de una sola línea. El estrecho de Hormuz está cerrado a los enemigos de la República Islámica. No era solo retórica. Submarinos iraníes clase Kilo y Gadir comenzaron a moverse hacia posiciones estratégicas en el estrecho.
Y lo que más preocupó a los analistas de inteligencia naval americanos: señales de activación de campos de minas en el sector sur del canal navegable. En los mercados financieros, la reacción fue instantánea. El precio del barril de petróleo Brent subió $18 en menos de una hora. Las bolsas de Tokio, Shanghái y Frankfurt abrieron en caída libre. Las aseguradoras marítimas suspendieron la cobertura para cualquier buque que intentara transitar Hormuz. Los superpetroleros que venían en camino desde el Golfo Pérsico comenzaron a reducir la velocidad, esperando instrucciones. El mundo estaba viendo en tiempo real lo que significa cuando Hormuz se cierra, aunque sea parcialmente. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia. El embajador ruso fue el primero en hablar. Exigió una condena formal de los ataques americanos sobre territorio iraní. El embajador chino lo secundó como un lenguaje más medido pero igualmente crítico, advirtiendo sobre las consecuencias para la estabilidad regional y el orden internacional. El embajador británico respondió que el ataque americano fue una respuesta proporcional a una agresión armada iraní contra un buque civil y una embarcación militar. Francia apoyó la posición americana con reservas, pidiendo una desescalada inmediata. La sesión terminó sin resolución. El veto cruzado bloqueó cualquier declaración formal. La ONU, una vez más, miraba impotente. En Tel Aviv, la Fuerza Aérea Israelí activó su estado de alerta máxima. No porque Israel fuera parte del conflicto, sino porque Teherán había amenazado en el pasado con responder a cualquier ataque sobre Irán con acciones contra Israel. Los escuadrones de F-35 y Adir estaban listos en las pistas. Los sistemas Iron Dome y Arrow estaban en modo de rastreo activo. Arabia Saudita cerró su espacio aéreo a todos los vuelos comerciales sobre el Golfo Pérsico. Turquía convocó a los embajadores de Estados Unidos e Irán simultáneamente y llamó a un cese inmediato de hostilidades. El presidente turco ofreció Ankara como sede para negociaciones de emergencia. Nadie respondió todavía. Las aerolíneas comenzaron a cancelar rutas. Emirates, Qatar Airways, Air Arabia, todas suspendieron los vuelos que cruzaban sobre el Golfo. En los aeropuertos de Dubái y Abu Dhabi, miles de pasajeros en tránsito quedaron varados. Las pantallas de salidas mostraban una columna interminable de cancelaciones. ¿Y si Rusia o China deciden dar un paso más allá del Consejo de Seguridad? Si deciden que este conflicto es la oportunidad para cambiar las reglas del juego en Oriente Medio? Es una posibilidad que los analistas están discutiendo ahora mismo, y no hay una respuesta clara. En Bandar Abbas, la ciudad iraní más cercana a las islas, la gente salió a la calle cuando comenzaron a escucharse las explosiones a lo lejos. El resplandor sobre el horizonte del Golfo era visible a simple vista. Las familias de los militares destinados en Abu Musa intentaban llamar a sus esposos, sus hijos, sus hermanos. Los teléfonos no conectaban. Las redes de comunicación de la isla habían sido destruidas en los primeros minutos del ataque. Una mujer de unos 40 años, con 3 hijos mirando desde la ventana, esperaba noticias de su marido, un sargento del Seguerre y asignado a la guarnición de la isla. No llegaron. Esa espera silenciosa, esa incertidumbre que se instala en el estómago y no se va, es algo que cualquiera que haya tenido a alguien en una zona de peligro entiende sin que nadie tenga que explicárselo. En Dubái, a menos de 80 kilómetros del estrecho, trabajadores extranjeros de México, Colombia, Filipinas, India, Pakistán, que llevan años construyendo sus vidas en esa ciudad, se agolpaban en el aeropuerto internacional intentando conseguir un vuelo de salida. Muchos de ellos habían mandado dinero a sus familias la semana anterior. Ahora no sabían si iban a poder volver a casa. La embajada mexicana emitió un comunicado pidiendo calma y anunciando que estaba coordinando opciones de evacuación. En ciudades americanas, las reacciones eran contradictorias. En algunas universidades,
Estudiantes marchaban contra la intervención militar. En otras partes, veteranos de guerra salían a apoyar la operación. Las redes sociales eran un campo de batalla de opiniones. Nadie estaba de acuerdo en nada, excepto en que algo había cambiado. Al caer la noche del segundo día, el balance estratégico era este. Abu Musa ya no era una amenaza militar operativa. El Gran Tumb y el Pequeño Tumb habían recibido ataques secundarios que destruyeron sus instalaciones de radar y sus depósitos de municiones. Irán había perdido su capacidad de atacar desde esas islas, al menos en el corto plazo. Pero Irán no había capitulado. El líder supremo apareció de nuevo en televisión estatal, esta vez con los comandantes del CGR a su lado. Su mensaje fue directo. La República Islámica no se dobla ante la presión extranjera. La venganza llegará en el momento y el lugar que Irán elija. No fue una amenaza vacía. Irán tiene capacidades que todavía no ha usado. Misiles hipersónicos en desarrollo, redes de milicias en Irak, Siria, Yemen y Líbano que pueden activarse con una sola orden. El estrecho de Hormuz estaba técnicamente abierto. Los dragaminas americanos y de la coalición habían comenzado a operar para neutralizar las minas. Pero ningún capitán de superpetrolero estaba dispuesto a arriesgar su barco y su tripulación mientras hubiera submarinos iraníes en el área. El flujo de petróleo seguía interrumpido de facto. Y en el Pentágono, los planificadores ya estaban trabajando en la segunda lista de objetivos. Esta vez, los blancos no estaban en islas disputadas. Estaban en el interior del territorio iraní. Bases de lanzamiento de misiles balísticos, centros de mando del CGRI, instalaciones de producción de drones. Una segunda fase que nadie quería nombrar en voz alta, pero que todos estaban preparando. ¿Qué harías tú si fueras el presidente en ese momento? ¿Te detendrías aquí, con las islas neutralizadas y el riesgo de una guerra total todavía evitable? ¿O continuarías, sabiendo que dejar a Irán con sus capacidades de misiles intactas significa que este ciclo se va a repetir? No hay respuesta correcta. Hay consecuencias en cada dirección. Hormuz es ese lugar donde la geografía, el petróleo, la religión, la historia y el orgullo nacional de varias potencias se aprietan en un espacio de 33 kilómetros. Es el cuello de botella de la economía global. Y lo que ocurrió en estas 48 horas demostró, una vez más, que ese cuello de botella puede apretarse en cualquier momento, por razones que empezaron hace décadas y que ningún tratado de paz ha logrado resolver del todo. El mundo puede funcionar con guerras en lugares remotos. Puede adaptarse a conflictos que no tocan directamente los flujos de energía. Pero cuando Hormuz se cierra, aunque sea por 72 horas, la gasolina sube, los fertilizantes escasean, las fábricas ralentizan su producción y los efectos llegan a ciudades que están a miles de kilómetros del Golfo Pérsico. Llegan a México, a Colombia, a Argentina, a todos lados. Esa es la fragilidad real del mundo en el que vivimos. No está en los titulares de guerra. Está en la delgada línea que separa el petróleo fluyendo del caos económico global. Y esa línea pasa exactamente por esos 33 kilómetros de agua salada, donde esta noche, mientras todo esto ocurría, un coronel del CGRI, atrapado bajo toneladas de escombros, esperaba que alguien respondiera a su radio. Y del otro lado, un piloto de F-A-18 aterrizaba en la cubierta del Ford, quitaba el casco y miraba el horizonte sin saber todavía si lo que acababa de hacer iba a terminar algo o iba a comenzar algo mucho más grande.